Bienvenidos a todos a este conversatorio donde hablaremos sobre la segunda vuelta de Ecuador y la campaña política del CREO. Tenemos a la diputada electa Carla Cruz Zambrano y al licenciado Carlos Manuel Jarquín. Adelante, Carla. Buenos días con todos. Mi nombre es Carla Cruz Zambrano, soy candidata, yo soy candidata electa literalmente de Ecuador, del periodo 2021-2025. Represento al partido Creando Oportunidades, liderada por el candidato presidencial Guillermo Lasso Mendoza. En este caso yo soy electa por América Latina, el Caribe y África, que son los votantes son los residentes en el exterior, desde México hasta Argentina. Nosotros somos una cantidad de votantes de 300,000 votantes en toda América Latina. Nosotros fuimos lo que le dimos la segunda vuelta a Guillermo Lasso, no solo nuestra circunscripción América Latina, sino que todos los ecuatorianos que residimos en el exterior. En mi caso, yo vivo en Perú. Estoy en este rato haciendo la campaña de Guillermo Lasso en América Latina y en este caso en Perú. Estamos en ese proceso de poder viajar a Chile, Argentina, a Colombia, a Panamá, con Juan Fernando Flores, que es mi candidato principal. Somos una dupla, entonces Juan Fernando Flores es el primer candidato y yo soy su alterna, Carla. ¿Cómo se está manejando la campaña de Guillermo Lasso? Guillermo Lasso está volviendo a recorrer todo el Ecuador. Empecemos un poco de lo de que está pasando en el exterior. Guillermo Lasso, tenemos en este caso, ¿no? Tenemos representantes en cada país. Nosotros tenemos 14 representantes en América Latina, tenemos representantes en Canadá y Estados Unidos, que es otra circunscripción. De hecho, Juan Fernando Flores viajó recientemente a Nueva York, a Miami, a New Jersey, a reunirse con los ecuatorianos en el exterior de Estados Unidos, ¿no? Ellos vieron el entusiasmo de que se está manejando ya la segunda campaña, porque si el ecuatoriano no ve a su representante o algún candidato como tal, es como que es un poco apático, ¿no? Entonces, Juan Fernando Flores, en este caso, viajó a Estados Unidos, se presentó como ya asambleísta electo, y es la emoción de conocer a un representante de tu país que, o sea, ya después de haber ganado y que vaya a Estados Unidos o a conocer a los ecuatorianos en el exterior es algo muy emotivo para nosotros que estamos en el exterior, ¿no? Entonces, eso es una alianza o un fortalecimiento bastante grande para Guillermo Lasso en Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos todavía hay, en este caso, el correísmo, se podría decir. En Europa este, se está manejando para que Juan Fernando llegue a Europa. Entonces, todavía estamos en ese proceso de que puedan conocer a su candidato, a sus congresistas o a sus diputados, en este caso nosotros como asambleístas, lleguemos a Europa y que nos conozcan y que puedan tener esa conexión directa con los asambleístas de su país. Con todos como representantes y presidentes en cada país que tenemos, entonces esos son los enlaces que nosotros podemos llevar el mensaje de Guillermo Lasso a todos los ecuatorianos en el exterior. De la misma manera, nosotros manejamos representantes o presidentes en el territorio nacional. Guillermo Lasso ahora está viajando desde el Carchi hasta el Macará, que es de punta a punta. Está escuchando a la gente, a los ecuatorianos, porque ya estuvo en el proceso de que, ok, yo les voy a dar mis propuestas, estas son mis propuestas. Es ayudar al agro dando crédito del 1% a 30 años plazos, de los cuales lastimosamente en todos estos 14 años de gobierno que pudieron haber ayudado al agro, no lo hicieron. Entonces, nosotros como propuesta lo estamos haciendo. Guillermo Lasso, como todo un buen administrador y un buen estadista, lo va a hacer y sabe cómo hacerlo.
nuestra capacidad para llegar a toda esa gente es de esta manera, conociéndonos y hablando de face to face, como se podría decir, ¿no? Nosotros también, con respecto al manejo de las propuestas, decirles a los que están en el turismo, porque lastimosamente con esto de la pandemia, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo se ha colapsado el turismo. Y es algo muy primordial de que eso exista. Entonces nosotros vamos a impulsar el turismo sostenible, que tenga menos trabas, más libertad, como nosotros siempre lo decimos, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Entonces, ese es nuestro trabajo como partido político, ¿no? Y como representantes de Guillermo Lasso, llevar todo este mensaje a todos los ecuatorianos que nos pueden estar escuchando. Eh, con respecto también, Guillermo Lasso se ha reunido con jóvenes, porque eso es un, eso es una traba, lastimosamente, que como yo te había comentado, Lubi, antes de este conversatorio, los jóvenes, lastimosamente, con todo este tipo de corrupción que ha habido en Latinoamérica, no solo en Ecuador, son un poco más apáticos a la política, pero no saben que por ellos, o sea, pueden realizarse maravillosas cosas. O sea, literalmente nosotros vamos a trabajar para que ellos en nuestro país, para que tú ingreses a una universidad, tienes que dar un examen. Y el gobierno escoge la carrera que tú, o sea, si tú quieres ser doctor, literalmente no vas a poder ser doctor. El gobierno te pone y te dice, no, tú tienes cara de, no sé, tal vez, digamos, no de veterinaria, sino de secretaria, digamos. Pero tu sueño es ser doctor. Entonces es como que los jóvenes dicen, o sea, Guillermo, nosotros necesitamos por favor que elimines esa prueba del CENESID, o sea, al CENESID, porque aparte de que escogen una carrera que yo no quiero estudiar, me manda a 6 horas o a 12 horas desde de mi ciudad, donde yo vivo, y aparte de eso de que no escojo mi carrera, tengo que ir a pagar arriendo, alimentación en otra ciudad que ni siquiera conozco. Entonces, esas cosas nosotros estamos llegando a los jóvenes para que ellos entiendan de que nosotros como partido político no estamos de acuerdo a eso. O sea, nosotros vamos a eliminar al CENESID porque ellos tienen derecho a escoger su carrera, su ciudad y sentirse protegidos, ¿no? Eh, Guillermo Lasso ha tenido muchos conversatorios con los jóvenes. De hecho, en los conversatorios, Guillermo está tomándose su michelada, su cerveza con ellos para dialogar lo que está pasando y qué quieren. Los escucha y es muy, no sé, de hecho sube a sus redes sociales y también subió a su TikTok. Entonces es muy emotivo ver cómo los jóvenes eh, lo aceptan a Guillermo Lasso porque lo está escuchando, o sea, no es como que o sea, solo escúchame y después tal vez te dejo hablar, pero así no es. Guillermo Lazo da sus propuestas y los escucha de la misma manera. También se ha reunido también con gremios de mujeres, porque sabemos que lo que está pasando también, lo de la violencia, lastimosamente, la violencia de, que nos están dando como mujeres, eh, no sé, o sea, en nuestro país no pueden, no nos ayudan, ¿no? O sea, no, lastimosamente no tenemos ese apoyo como mujeres. Entonces, Guillermo Lazo también firmó una carta notarial, o sea, literalmente de que va a erradicar la violencia de género y que se va a ayudar a las madres solteras, o sea, todo con respecto a lo de las mujeres emprendedoras, ¿no? Este, les puedo comentar también que se va a dar una equidad rural donde no llega la seguridad, no llega la salud. Lastimosamente la salud en Ecuador solo es para los que pueden, los que realmente
tal vez ni siquiera lo necesiten, nunca llega al campo. Entonces, de hecho, nuestro vicepresidente es doctor. Y con lo de Salvemos Vidas, con lo que pasó en la pandemia, llegaron a todos los rincones del Ecuador. Entonces, imagínense si llegamos a cuando estábamos en la pandemia y cuando no estábamos en nada de la campaña, ¿cómo va a ser ahora que nosotros lleguemos a hacer gobierno? Entonces, algo que nosotros no solo en campaña lo decimos o lo vamos a hacer, sino que eso ya se pasó, eso ya pasó. Entonces, la salud va a ser una parte fundamental para nuestro gobierno con Guillermo Lazo. Y eso se lo dice y el mismo presidente y el vicepresidente lo comunican, ¿no? Entonces, eh, de esa manera lo estamos manejando en nuestra campaña. Reactivar también las escuelas que lastimosamente con, el, con los anteriores gobiernos lo cerraron. Hicieron unas super instalaciones en las ciudades grandes, pero no se dan cuenta que la gente del campo, la gente que está que no tiene ni siquiera vías de acceso, pueden llegar a esas escuelas. Entonces los niños ni siquiera estudiaban, ni los jóvenes estudiaban. Entonces eso también queremos reactivar las escuelitas que ellos tenían, con los mejores profesores, ¿no? Y no se van a cerrar las escuelas que hicieron, pero se va a reabrir las escuelas donde los niños puedan llegar, porque a veces los niños se levantaban a las 4 de la mañana para tener clases a las 8 de la mañana. Imagínate trasladarte 3 horas a la parte céntrica. Entonces eso no creo que venía al caso acá con lo que está pasando en nuestro país. Son realidades que creo que no solo en Ecuador pasa, sino que en toda Latinoamérica. Entonces, son cosas que se están manejando y que se las va a realizar, ¿no? Traer, como ya les había dicho, la seguridad. Lastimosamente, en Ecuador la seguridad se ha ido al piso. Nosotros no podemos salir tranquilos. La seguridad es terrible. Si no te roban en un semáforo, te roban a la puerta de tu casa. De hecho, a mí me pasó con mi mamá. Me asaltaron justo afuera de mi casa. Y lo único que podíamos hacer es que se lleven las cosas, porque si no te mataban, te hacían cualquier cosa. Y si tú agredías a la persona que te estaba robando, te metían preso, porque tú le agrediste a la persona y ese señor lo denunció. Entonces esas políticas tenemos que cambiarla en nuestro gobierno. Entonces eso va a ser una parte primordial de nuestro gobierno. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en que yo les pueda ayudar eh, y responderles. Gracias, Carla. Bueno, tiene la palabra Carlos Arquín. Por favor, Carlos, adelante. Sí, bueno, gracias Carla por tu explicación bastante positiva y bastante veraz y claridad. Mira, aquí hay unas preguntas internas de que, digamos, ¿qué proyecciones tiene el partido, cree, en una segunda vuelta, las probabilidades que hay de pasar y ser electo presidente Lazo? Porque aquí en mi país, Nicaragua, hace 15 años había una segunda vuelta, pero hoy unas reformas que hicieron a la medida del partido de gobierno, pues no permitió, que eliminó la segunda vuelta. Así que por un voto vos ganás y por un voto perdés. Ese es mi país. En Ecuador existe todavía la ley y en el Consejo Nacional Electoral la segunda vuelta. Entonces, ¿qué proyecciones hay de esta segunda vuelta de un triunfo de Lazo? Los partidos tienen sus propias encuestas internas. Y la segunda pregunta es que, digamos, tengo entendido que existe una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, el partido Creo. Entonces, más o menos ahí iría en estas dos preguntas para después hacer un resumen. Sí, claro, Carlos. Mira, nosotros en la primera vuelta, te voy a explicar un poco en contexto cómo está esto. En la primera vuelta nosotros, a Andrés Arauz, que es el apadrinado de Correa, él llegó a la segunda vuelta con el 32% aproximadamente. Nosotros nos daban con el 20-22% para llegar a la segunda vuelta. Al comienzo, obviamente, como nos llegaron los escrutinios a Ecuador, o sea, tenían internamente. Estábamos en el 18, 19, 18 con respecto a Yacu Pérez, porque estaba como que Andrés Arauz, Yacu Pérez y nosotros. Como llegó el escrutinio del exterior,
Guillermo Lasso dio, de hecho, 2 ruedas de prensa y lo dijo muy claro, ¿no? Lo dijo, nosotros esperaremos hasta el último voto, que se cuente el último voto, para nosotros establecer si es que nosotros como partido, creo, pasamos a la segunda vuelta, o en ese caso, si es que es el señor Yacu, pasará a la segunda vuelta. Y como creo, como Guillermo Lasso, nosotros daremos el respaldo al señor Yacu Pérez, ¿no? Entonces llegó los votos del exterior, porque obviamente no iba a llegar ese rato, sino que llegó después de 2 días. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, América Latina. Entonces, al llegar, el porcentaje de Yacu Pérez comenzó a bajar, porque los escaños no le daban a Yacu Pérez, le daba la segunda vuelta a Guillermo Lasso. Y nosotros llegamos si no me equivoco, al 20% de votantes que nos daban a la segunda vuelta. Nosotros hicimos la alianza con el Partido Social Cristiano del número 6, lista 6. Se podría decir que, no sé cómo llevar, se podría decir que si no había unión, literalmente, de partidos, en este caso, un partido fuerte como Creo y un partido como Social Cristianos no se unían, entonces esto se iba a estar un poco más divididos y tranquilamente tal vez hubiéramos estado gobernados otra vez por este socialismo del siglo XXI, famoso socialismo del siglo XXI. Pero la unión, como nosotros decimos, hace la fuerza. Nosotros llegamos a la segunda vuelta por la unión. Ahora, en este caso, tenemos el respaldo de los otros partidos como el candidato Javier Hervas, tenemos el candidato Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, tenemos el apoyo de César Montúfar, tenemos varios apoyos de los ex candidatos que estuvieron en el Ecuador. Ahorita todavía estamos esperando de que Yacu Pérez se pronuncie. Como ya les había comentado, tenemos comunidades indígenas que nos están apoyando, porque Yacu Pérez es el representante de las comunidades indígenas del Ecuador. Entonces, ya se están aliando a nosotros, porque literalmente ellos se dan cuenta de que el gobierno de Andrés Arauz, el futuro, si es que no va a llegar, pero el gobierno de Correa no les ayudó. Literalmente, de hecho, había demasiada violencia con ellos. Entonces ellos nos están buscando para podernos aliar y poder derribar al correísmo. No sé si te respondí la primera pregunta. ¿Me puedes responder la segunda pregunta, por favor, Carlos? Es que, bueno, una de ellas es, digamos, las proyecciones de según las encuestas, pues como bien lo decía en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, que tengo entendido que es el 11 de abril, es la elección en Ecuador, la segunda vuelta. Las probabilidades de Guillermo Lasso, ¿de cuánto más o menos es la encuesta? Porque todo partido maneja sus propias encuestas internas, pues. En este caso, nuestras encuestas nos dan la ganancia. De hecho, las encuestas nacionales que se están manejando dan la ganancia a Guillermo Lasso, con las uniones que nos han favorecido en este caso, nos han ayudado. También la acogida de Guillermo, de que ahora no escuche, sino que está en el urgente de escucharlos de lo que se está manejando como campaña electoral. Eso ha hecho que Guillermo, del 20% que estaba, suba al 40% más o menos. Entonces, literalmente todavía tenemos el ausentismo, tenemos el voto nulo, que eso es lo que nosotros intentamos captarlos. Literalmente decirles, mira, si tú votas nulo, o sea, literalmente nuestro país, por ese voto nulo, no va a lograr a sobresalir y literalmente vamos a llegar otra vez al correísmo. Entonces nosotros intentamos captar el voto nulo y el voto del ausentismo, porque eso es muy primordial para estas elecciones eso. Con respecto, como ya te había mencionado, el porcentaje que nosotros estamos manejando es del 40% a más. Entonces sabemos que los porcentajes nacionales, literalmente Arauz
lo mantienen en el 32%, no más, no sube. Nosotros estamos en este caso subiendo y veamos cómo, tú sabes que todo puede pasar de una semana a la otra, tal vez hasta lleguemos a un poco más del 52%, que ese es lo que queremos llegar y el pronóstico. Entonces, está todo esto se va a llevar en estas dos semanas, porque la última ya la gente ya está decidida, ya sabe con quién se va a ir y por quién va a votar. Entonces, esto es un poco más amigable en este sentido. No, estamos claros sobre la claridad de la exposición de Carla. ¿Me entiendes? Cómo está la proyección en segunda vuelta electoral. Las probabilidades son muy altas. Son 14 años, 15 años del correísmo. Igual acá en Nicaragua, el sandinismo, que es la misma corriente, el socialismo del siglo XXI. Pero en Ecuador pues están librando un proceso electoral libre y transparente, mientras en Nicaragua pues estamos todavía en una situación política muy distorsionada a favor del partido de gobierno actual. Carla, ¿cuántos diputados sacó el partido fue el partido Creo en este proceso electoral de primera vuelta? Bueno, en este proceso nosotros, con esto de la alianza, nosotros como partido Creo, les comento un poco de esto, ¿no? La gente nos decía, bueno, ok, ustedes están aliados en Creo 21 como lista 21 y el Partido Social Cristiano como la 6. Y cuando nosotros abrimos la papeleta, es súper grande, es demasiado grande, éramos 18 candidatos presidenciales. Entonces era como que la gente veía el número 6 porque estaba en la primera fila y la gente echaba el número 6, ¿ya? Entonces ya no, porque con esto de la pandemia era como que cerrar la papeleta, votar en la urna e irse. Entonces nosotros, lastimosamente, se manejó con la alianza, ¿no? Como candidatos asambleístas trabajábamos 21-6, jamás fue solo 21. Entonces, nosotros, por esa confusión que tuvo la gente, de hecho, siempre me decía, pero yo voté en este caso en Guayaquil, digamos, por Juan Pablo Hidalgo, pero era de la 6, no. Entonces tenían esa confusión de que eran los mismos candidatos de la 6 como la de la 21. Entonces, eso era un poco confuso en Ecuador, ¿no? Nosotros sacamos 12 asambleístas a nivel nacional y en el exterior. En el exterior nosotros somos solo nosotros, Juan Fernando y yo. En los nacionales fueron los 11 restantes, que fue en Guayas, en las provincias grandes, ¿no? En Guayas, en Pichincha y en Manabí. Entonces, se manejó con 12 asambleístas por Creo. Partido Social Cristiano sacó los 14 asambleístas aproximadamente, si no me equivoco, y de ahí se dividió en los otros partidos. De hecho, la mayoría, lastimosamente, sacó el partido de Correa. Un placer estar con ustedes. Primera vez que participo en esta reunión conversatorio. Me emociona un poco, pues, ¿verdad? Ver cómo ustedes están organizándose, o algo que están a nivel internacional también, ¿verdad? Nosotros aquí en Nicaragua tenemos una dictadura que no nos deja organizarnos, no nos deja, nos asedia, ¿verdad? Y yo quisiera saber si ustedes de alguna manera pueden apoyarnos, porque tenemos, ¿verdad? La juventud en riesgo. Aquí en Nicaragua ser joven es un delito, porque ya te andan persiguiendo todos tus pasos, tus movimientos, en la universidad, en los colegios, en los barrios. Entonces, a ver de qué manera ustedes, si llegan al poder, aparte de contarnos su experiencia, de qué manera pueden apoyarnos aquí a la juventud, ¿verdad? Pienso que si unimos lazos, nosotros, la juventud, está segregada, ¿verdad? Yo pertenezco a una organización política, FDN, que desde los años 80 ha venido luchando por la liberación de este país, y quiero contarles un poco cómo surgió este movimiento para que ustedes
que se den una idea de qué gente tenemos nosotros. El FN surgió de las mismas filas del Frente Sandinista que hoy está en el poder, pero que una vez que llegó al poder, empezaron a hacer cosas que estaban en contra, ¿verdad? De los principios, pues, de la revolución en aquel momento. Entonces, estas personas se organizaron y formaron los MILPA. De ahí se unieron miembros de la Guardia Somocista, se unió el pueblo que estaba en contra, que no se metía en política, el campesino. Entonces, el FDN no es una organización política donde haya personas de una sola ideología. Tenemos personas con distintos tipos de ideologías, mas sin embargo hemos logrado consensuar un solo sentimiento, la liberación de nuestro país. Y les dejo eso pues para que ustedes vean de que nosotros no estamos luchando por ideologías políticas, estamos luchando por la libertad de nuestro país, ¿verdad? Por rescatar nuestros principios. Queremos tener una ideología propia como centroamericanos, como latinoamericanos, como nicaragüenses, ya que aquí nos han impuesto ideología extranjera, ¿verdad? Entonces, yo ahí se la voy a dejar, no voy a hacer más largo, solo quería ver cómo podemos nosotros tener, no sé, algo que nos permita ayudarnos, puede ser por el momento alguna asesores que nos conduzcan aquí a los jóvenes para que ellos sepan de qué herramientas pueden adaptar difícil la situación, pues cuando te amenazan con una pistola y vos estás desarmado. Y más que la lucha de nosotros es totalmente cívica, ¿verdad? En los 80 pues agarramos el fusil, hoy en día es totalmente distinto. Entonces, muchas gracias. Justamente, en mi caso, yo te digo como Carla Cruz, cuando lo votaron al presidente Lucio Gutiérrez, después vino Alfredo Palacios, obviamente hubo una estabilidad en el Ecuador, donde todavía esos gobiernos se estaban manejando democráticamente, ¿no? En nuestro país comenzaron a aparecer los forajidos, los famosos forajidos, donde comenzaban a votar a los presidentes, al presidente Lucio Gutiérrez. Después vino Alfredo Palacios, y de ahí vino su candidatura, el prófugo del Ecuador, que es Rafael Correa. Él vino, él tenía las mejores ideas. Literalmente, uno como joven, recuerdo que tenía 14, 15 años, lo escuchabas y decías, oh sí, o sea, él, bueno, o sea, hubo inestabilidad en mi país, pero él tiene buenas ideas. Obviamente yo tengo una ideología muy, muy completamente diferente a lo del socialismo. Yo literalmente no creo en el socialismo. Yo creo en el derecho, en la libertad, creo en la democracia. Entonces, o sea, tú ya te manejabas con esa temática de que, o sea, si en Cuba apareció el socialismo, después el comunismo, llegó a Venezuela y se maneja en el socialismo y ya había corrupción, ya se escuchaba de eso. Porque de cierta forma en mi casa siempre se manejó con lo de la política, siempre se hablaba de política. Desde muy chiquita, mi papá, desde los 10 años, me hablaba siempre de política. Entonces tú te comienzas a nutrir de eso, ¿no? Y tú, cuando ya llegó este señor, dijo sus ideas, yo le preguntaba a mi papá, oye papi, o sea, ¿tú qué crees? Y dice, pero se está manejando con el mismo dilema de un socialista, de un militar socialista. Mira, como ya estaba un poco complejo lo de Venezuela. Entonces dicen, ¿tú crees que eso va a ser bueno para nuestro país? Entonces, o sea, lastimosamente, Venezuela está como está por ese mismo sistema de que solo sirven libros. Literalmente el socialismo, o sea, yo creo que el socialismo solo sirve en libros, no sirve como tal en un país, no sirve para decir, ¿sabes qué? Esto voy a hacer en un país y eso va a ser. No, eso no sirve. O sea, literalmente no hay país que haya dicho, o sea, literalmente el comunismo y el socialismo sirven en este país. Entonces, en ese caso, mi papá me hablaba, ¿no? Y llegó al punto de que ya no solo
se iba a quedar 4 años, sino que se quedó 2 años, o sea, dijo, no, vamos a hacer una nueva constitución. Y en esa constitución, ¿qué dice? Comenzó a hacer sus, 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 sus leyes a su favoritismo, o sea, a su favor. Gracias a Dios, el Ecuador no votó para la reelección indefinida porque ese era su proyecto de Rafael Correa, que estén y duren 50 años, como ahora el actual candidato por el Correa dice, nosotros queremos llegar al gobierno y vamos a hacer que esto dure 50 años, 100 años, toda la vida en nuestro país. Entonces eso se manejaba también Correa. Y cuando comenzaron a hacer lo de la asamblea, lo de la constituyente, se comenzó a idealizar eso de que quieren permanecer, pero el Ecuador dijo, no aceptamos esto, pero la reelección no. Entonces tú ya ves el cambio, ¿no? Pero hay gente que todavía, o los jóvenes, en realidad, los jóvenes, como tienen, no sé, los jóvenes no entiendo todavía de cuando tú ves tú escuchas o lees lo que hizo el socialismo, es como que les atrae, ¿no? Leerlo, solo leerlo, porque eso es lo único que puede atraerte el socialismo, leerlo, no practicarlo. Entonces ellos decían, no, es que es la repartición de las riquezas. Mi papá, cuando tú ya lo ponías, le enfrentabas y le decías, bueno, si tú dices que el socialismo, la repartición de las riquezas es muy buena, ¿por qué tú siendo tan empresario, o sea, teniendo tanto, ser pudiente, por qué no le dices a tu papi que reparta tu herencia, tu trabajo, el trabajo de tu papá? Y, o sea, y ahí se quedaban como que, o sea, cálmate, eso es solo para otras personas, no para mí. Entonces ya le topabas y de hecho, de cierta forma, la juventud de nuestro país tomaba esa lección, ¿no? Y no dejó que se apodere tanto que se empodere bastante en nuestro país. Entonces, de cierta forma, si tú le llevas el mensaje a los jóvenes, decirles, ¿sabes qué? Mira, o sea, repartir tu riqueza, repartir tu herencia, no es válido, porque tu papá se sacrificó para tener eso, se sacrificó por ti. Entonces ellos analizan, ¿no? Y dicen, bueno, ok, o sea, sí tienes toda la razón. Entonces ya les cambiamos el chip, porque lastimosamente es un chip, porque si tú ves los libros de los colegios, de las escuelas, es Rafael Correa, todos los gobiernos fueron malos, todos, o sea, ya ese chip ya los ponen desde el colegio, pero tú afuera puedes hacerlos que cambien. Entonces, en ese caso, yo le decía, papi, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué se está dando esto? Entonces, mi papi me decía siempre, Carla, nosotros siempre tenemos que manejarnos, siempre creer en la democracia, siempre creer en la libertad, porque si llegamos a esto, mira como ahora la ola lastimosamente, de los hermanos venezolanos no era tan alta como lo es ahora. Mira cómo vienen nuestros amigos venezolanos. Mi papi tiene bastantes amigos venezolanos, decía, mira cómo vienen. Y ya llegaban. Eran personas empresarias que decían, no, o sea, Venezuela, no, ahora no puedes invertir allá en Venezuela. Venezuela, no. Y peor, cuando ya llegó Maduro, o sea, literalmente, o sea, no puede llegar esto, pasar acá al Ecuador. Ahora las políticas, lastimosamente, Henry, como yo ya literalmente los había dicho, los gobernantes, los políticos nos han hecho quedar tan mal que hasta por eso los jóvenes no son apáticos a la política, son muy apáticos a la política. Si tú no les comentas o les dices, si tú no les fomentas, decirles, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando allá en Venezuela. No sé cuánta migración venezolana existe en Nicaragua. No sé si es bastante grande como en Ecuador, o como en Perú, o como en Chile. O sea, vamos a llegar a eso, literalmente vamos a llegar a eso. Entonces nosotros tenemos que evitar de que de cierta forma suceda en tu país. Lastimosamente yo he visto noticias de qué está pasando en Nicaragua, no con su totalidad porque lastimosamente no tengo el acceso directo para eso, pero sé cómo la luchan, sé cómo la trabajan para que eso salga de su país. Lastimosamente, esos gobiernos que se adueñan, que se vitalician en el poder
y ni siquiera es para ser un buen gobernante, sino que es para hacer daño, para maltratar a la gente. Lastimosamente eso hace que te da hasta miedo, literalmente hasta miedo, porque cuando tú ibas en Ecuador, cuando tú salías a la calle, venía el policía y corre porque te va a toletear, o sea, te va a pegar. No, no puedes estar en la calle, pensar diferente porque el policía te va a pegar. O Correa te mete preso, literalmente a cuántos jóvenes no metió preso, literal. Sí, de hecho, cuando llegó al punto del el 30 de septiembre, Correa se refugió en un hospital. Y nosotros dijimos, ya, esta es nuestra oportunidad para que ese gobierno salga. Salimos todos los jóvenes, todos los que creíamos en que literalmente se iba a acabar el correísmo. Pero no, ¿el qué hizo? Hizo que todos los policías, entre policías y militares, se enfrentaran. ¿Y cuántos muertos hubo? Demasiados muertos. Y ese es el miedo de que los jóvenes tenemos, pero no podemos dejar de luchar. Nosotros tenemos que seguir luchando para que nuestro país sea libre. Nosotros como partido, si nosotros tenemos podemos ayudarles como partido político y como representantes llegando al gobierno, o sea, nosotros estaríamos gustosos en hacerlo. De hecho, Guillermo ha sido muy claro y lo ha dicho. Nosotros no vamos a aceptar, no vamos a dejarlos atrás a nuestros hermanos de Venezuela, los de Nicaragua, los de Bolivia, Argentina, donde todavía siguen con eso. O sea, lastimosamente, como ellos manipulan hasta parte de las elecciones, siguen estando en el poder. Y eso quieren hacer acá, ¿no? Pero no nos vamos a dejar. Literalmente los jóvenes somos la parte fundamental de este enlace político. Literal, no tenemos que dejarnos, tenemos que seguir luchando. Luchar en las calles es lo que va a hacer sentir y te hacer tener miedo. Lastimosamente no sé cómo se está totalmente manejando allá en Nicaragua. Sé que hay enfrentamientos, sé que la policía les arremete, pero no sé qué tan fuerte sea como tal vez en Venezuela, porque como tengo más amigos venezolanos, ellos me comentan y me mandan videos de cómo se realiza, ¿no? Entonces, Henry, si nosotros tenemos la oportunidad de apoyar a Nicaragua como partido político y como país, nosotros lo haremos. Y lo hemos dicho también a nuestros hermanos venezolanos, como en Argentina y como en Bolivia. Gracias, Carla. Bueno, tenía una pregunta, Carla. ¿Ustedes creen que al tener minorías de diputados en la Asamblea sea posible que logren todo el proyecto de gobierno del señor Guillermo Lazo? Luby, en este caso nosotros tenemos una minoría, somos 12 asambleístas, 12 diputados, y los de las bancadas diferentes que tenemos allá en asamblea, ellos tienen que ver por el bienestar de los ecuatorianos, más no por su bienestar o por su partido o ideología política. Eso es muy claro, Guillermo Lazo. O sea, literalmente allá vamos a debatir, vamos a llegar a un consenso para que sea para el bien de los ecuatorianos, no para el bien de Carla Cruz o el bien yo qué sé, de Irina Correa. Va a ser para el bien del Ecuador. Y el ecuatoriano tiene que darse cuenta de que si nosotros lanzamos una ley como tal, yo qué sé, decimos la reactivación de las escuelas rurales, el ecuatoriano tiene que darse cuenta que nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Como partido, creo, y como tal vez los compañeros del Partido Social Cristiano. Como ecuatoriana, así sea de Correa, tengo que ayudar a mis hermanos ecuatorianos. Tengo que lucharlo por él. Por eso están ahí. Literalmente nosotros no estamos porque yo quise ser diputada. Literalmente estamos ahí porque el ecuatoriano, pues, ellos nos escogieron, nos eligieron para representarlos y para ayudarlos. Entonces, como se trabaje, será siempre las asambleas son visibles, se transmiten en vivo. Entonces, se va a lanzar las leyes y los ecuatorianos verán lo que hizo, por quién nos votaron. Nosotros literalmente vamos a trabajar, vamos a de cierta forma a buscar una estrategia para que literalmente sean las leyes por el bien del ecuatoriano, más no
personales. Muchas gracias, Carla. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que, bueno, quiero darte las gracias por ese gran mensaje y por tu participación, por darnos un espacio de tu agenda, porque sabemos que ahorita pues están en las campañas y es un tiempo donde tienen mucho más trabajo. Y bueno, gracias por esas palabras de aliento, ya que sabemos que contamos con el apoyo de ustedes, nuestros hermanos ecuatorianos, y agradecidos nosotros los nicaragüenses con ustedes. No, gracias, Luby, Carlos, por la invitación, por este espacio. Nosotros, como somos hermanos, literal, tenemos un solo objetivo y es el trabajar para que ya no haya más represión en nuestros países. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier ayuda que podamos, que esté en nuestras manos. Entonces, más bien, gracias a ustedes y nosotros estamos en la lucha, ¿no? O sea, si ustedes necesitan algo de nosotros, en lo que esté en nuestras manos, lo vamos a hacer. Vamos a luchar por eso, para que ustedes se liberen de ese mal gobierno que tienen. Lastimosamente, no sé, les gusta tanto el poder, las personas que llegan al poder tienen que saberlo manejar, ¿no? O sea, no puedes, de que ya llegaste a ser presidente, ahora sí, destrocemos a nuestro país, no es así. Siempre tienen que pensar por sus ciudadanos. Gracias, Carla. Bueno, damos por finalizado el conversatorio. Gracias a los participantes y esperamos en el próximo encuentro que tengamos nos apoyen con su participación. Muchas gracias, Luby, Carla. Carlos. Dios Igual. te bendiga y que Dios bendiga Ecuador y que el señor Guillermo Lasso salga con éxito en estas elecciones.